Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa, y esto es Entre Borradores. un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. Bueno, un nuevo episodio. Estamos aquí reunidas para hablar, como podéis ver en el título, porque la verdad es que son spoilers de los temas que vamos a hacer sobre nuestros borradores. Que tú dirás, ¡oh, Dios mío, ya han escrito su novela! Wait a minute. Hay matices que tenemos que hablar. Porque vamos a dividir un poquito este capítulo en qué es lo que empezamos a hacer al mismo tiempo que empezábamos también el podcast a escribir, cómo nos fue, qué hemos cambiado, cómo hemos llegado a tener nuestro primer borrador y de qué, y cuáles han sido los pasos que hemos seguido y qué es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? ¿Dónde estamos ahora y qué tenemos que seguir haciendo? Realmente, al principio, creo que estuvimos un poquito bloqueadas las dos y vamos a hablaros de cosas que nos han ido un poquito mal. Empieza tú por tus cositas que han ido mal, que no es el borrador que tiene ella aquí impreso, yo no lo tengo impreso, que eso ya hablaremos más adelante del episodio. Cosas que te han ido mal, Raquel, en el momento de escribir tu novela, tu historia, y que has dicho, vale, este no es el camino, es lo peor que podría haber hecho. Vale, nos remontamos hace casi ya 3 años. Hace casi ya 3 años empiezo a volver a escribir y arranco con esa novela que os he contado alguna vez sobre lo de los latidos del corazón. Y me pongo a escribir el primer capítulo y decía, vale, pues ya he escrito un rato, ¿no? Y a lo mejor había conseguido 500 palabras. Venga, ya, suficiente por hoy, mañana vuelvo. A lo mejor volvía una semana después, no pasa nada, volvía. Y entonces, ¿qué hacía? Leerme las 500 palabras otra vez. Y entonces cambiaba esas 500 palabras. Y a lo mejor había escrito 500 palabras otra vez dentro de esas 500 palabras que ya había escrito. Y creo que me pasé con el capítulo 1, pues no os mentiré, 4 meses tranquilamente. En ese capítulo, no stop. Entonces acabé el capítulo 1 y ahora estoy rollo, parto, ¿sabes? En plan, lo tengo, he sacado mis 5.000 y pico palabras que quería en mi primer capítulo 1. Es perfecto, no lo voy a era. tener que cambiar nada de esto. Tampoco lo pensaba, yo ya sabía que iba a tener que cambiar igual, porque quiero decir, llevaba 4 meses cambiando todas y cada una de las líneas de ese primer capítulo. Me puse con el capítulo 2 y no supe continuar. ¿Y sabéis por qué no supe continuar? Y me he dado cuenta con la tercera novela que he empezado a escribir. Porque en el capítulo 1 me preocupé más de tener un buen capítulo 1 y no de definir la voz con la que quería narrar la historia. Que sí que es importante tener un buen capítulo, pues no nos engañemos. Pero eso se puede retocar una vez que ya tienes todo el borrador. Claro, una de las cosas que hemos aprendido es que el primer borrador se tiene que hacer y que no va a ser bueno y que seguramente vas a tener que reescribir 2 o 3 veces o las que tú necesites para que realmente ese libro, esa novela esté como para presentársela a alguien. Rosa, ¿tú con qué te has encontrado? Yo con algo muy parecido, que es con una novela que he abandonado ahora mismo, aunque le tenía muchas ganas, pero me siento totalmente bloqueada y no sé cómo seguir. Y que además tengo toda la estructura hecha, igual que tú tenías también la estructura, y tienes la estructura hecha de esta novela. Escribía y en la siguiente sesión, que además eran muy espaciadas, porque recordemos que yo soy la reina de la procrastinación, estoy mejorando de verdad, volvía a releer todo, cambiaba cosas o no me gustaba nada y entonces no sabía cómo seguir o dentro de un mismo episodio no sabía cómo escribir una escena. Yo no concebía el no escribir una escena y seguir escribiendo el resto del capítulo. Luego en esa parte mejoré y me hacía un mini resumen de aquí tengo que escribir esta escena y luego seguir, pero hasta que llegué a ese momento de, bueno, a lo mejor lo que tienes que hacer es seguir escribiendo por cosas que hemos ido aprendiendo, tardé muchísimos meses y aún así me he quedado tan bloqueada después de tener que volver a leer todo lo que escribía que no hay manera de seguir esa historia. Entonces he decidido pausarla e ir a por otras cosas. De hecho, yo Proyecto Latidos, que lo voy a llamar así de momento, está ahora mismo pausado porque es una historia que le tengo mucho cariño, le tengo muchas ganas, pero creo que todavía no estoy en la madurez suficiente como para enfrentarme a ella. Entonces decidí escribir otras historias y ahí vino mi segunda cagada a la hora de escribir mi primer borrador, que fue, pues tengo otra historia que se llama Los hijos de Nix, bueno, no se llama así, pero Proyecto Nix, yo qué sé. Como, es que ahora está como muy de moda llamar Proyecto Cosas. Proyecto todo, sí. Proyecto todo, entonces esto era pues Proyecto Nix, ¿no? Proyecto Nix fue la primera vez que me hizo una escaleta de verdad, porque aunque ella dice que yo tengo la escaleta de Proyecto Latidos, eso pasó después de todo este tinglao. Se podría llamar Proyecto Tuntun. Proyecto Tutun.
Pues el proyecto Tutún al principio era 100% brújula, luego resultó que yo brújula poco. O sea, yo soy muy mapa, No sé en qué momento pensaste que serías brújula. siempre he sido muy intensa y pensé, ya está, como soy intensa, tiraré brújula. Y es verdad que antes era muy brújula. Cuando tenía 19 años o así y escribía, era 100% brújula. Pero en el momento en el que entró la parte técnica, en mi cabeza dejé de ser brújula y pasé a ser mapa 100%. O camino en vez de bosque o el ejemplo que se le quiera llamar. Jardín, Entonces, jardinero. jardín, jardinero. No, paisajista. Paisajista, eso. Paisajista, jardinero. Entonces, nada, con el proyecto Nix ya me hice mi estructura y dije, bueno, lo tengo mucho más claro, sé lo que voy a leer. De hecho, os quería enseñar para los que estáis en el libro, en el vídeo, está literalmente en esta libreta, ¿vale? O sea, No vais a ver nada porque está escrito en lápiz, o sea, pero no lo pasa, intentéis. sí, escribo en lápiz, es lo que hay. Pero quiero decir, aquí ponía capítulo 1 y pues un poco como lo que iba pasando en cada sitio, donde estaban los plot twists y tal, ¿no? En plan, qué viene, qué necesita, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces yo ya tenía esa estructura. ¿Qué me pasó ahí? Pues que cuando empecé a escribir, escribí y dije, no voy a leer nada, no voy a liarla como hice con el primero. Voy a seguir ahí para adelante como de Alicante. Exacto, voy a escribir y tal. Pero, en el momento en el que completé el primer arco, la historia tenía 3 arcos en total, ¿vale? Lo que hemos hablado muchas veces de inicio, climas, desenlace, papá. Pues en el momento en el que completé la parte del arco del inicio, dije, me lo voy a imprimir, a mí me gusta mucho trabajar en papel, ver cómo se vive, ¿no? El libro, si se siente bien y tal. Lo voy a imprimir y lo voy a mirar. ¿Qué me pasó? Que lo imprimí, de hecho lo tengo también en una de las estanterías, empecé a corregir cosas y dije, ostras, esto está fatal. Me hundí a mí misma con mi primera corrección y eso que eran 5 capítulos. O sea, Es que decir, somos nuestro peor enemigo. 100%, 100%. Entonces ahí aprendí que ni siquiera me puedo permitir leerme, por cómo estoy ahora mismo con mi madurez conmigo misma, no me puedo permitir leerme siquiera un arco si no tengo la novela completa. Porque además, juzgar una pequeña parte de un todo es muy engañoso. Porque a lo mejor estás cambiando cosas en esa primera parte que cuando tengas el borrador completo sí que te funcionaban y que ya cambiaste 2 veces. Entonces ahí aprendí que tal vez me resulta mejor terminarlo todo y entonces ya pelearme con lo que me tenga que pelear. También esto al final es algo que vais aprendiendo a medida que escribís. 100%. Porque a lo mejor para la siguiente novela o para los siguientes 2 o 3 proyectos que hagamos, hemos cambiado totalmente la metodología que estamos utilizando porque nos hemos dado cuenta de que hay otra cosa que nos funciona mejor. Que a nosotras no nos vaya bien el tema de releer no significa que a vosotros sí, porque yo he visto 100%. a otras autoras y autores decir, pues mira, yo cuando llevo X capítulos, me invento 5 capítulos, me lo reviso todo y hago una primera revisión y entonces cuando ya he hecho esa revisión sigo escribiendo y me espero hasta X tiempo que ha pasado y entonces vuelvo. Claro, es que volvemos a lo mismo, también tenéis que ver qué os funciona y si veis que os estáis bloqueando, que era lo que nos estaba pasando a nosotras haciendo este tipo de cosas, Se vira. claro, ser consciente de, vale, esto no me está yendo bien, genial, seguid avanzando. 100%. Y luego llegó mi tercer borrador. Bueno, de hecho, este es el primero que completo 100%. De hecho, el proyecto Nix también se quedó pausado. En este caso se quedó pausado porque perdí la motivación por el proyecto. O sea, empecé muy fuerte, estaba súper motivada y me parecía muy guay y a medida que fue corrigiendo no me vi capaz de lo que estaba haciendo y decidí abandonarlo. Tuve un pequeño bloqueo de no sé qué hacer, incluso pensé volver a Proyectos Latidos, estuve un poco tal y entonces llegó la oportunidad de presentarme al concurso de Droids and Droids, al que también se presenta Rosa, que también se presenta Chris. Chris, si nos escuchas, te estamos animando muy fuerte desde aquí. Haremos. Nos vamos a presentar en concreto a la parte de las novelet, que son unas 20.000, 28.000 palabras más o menos. Y a mí el hecho de tener una fecha aproximada de salida y una cantidad máxima de palabras me ayudó mucho a empezar por algo más acotado. Porque también me había pasado que tanto Proyecto Latidos como Proyecto Nix son proyectos que no creo que bajen de las 90.000 palabras. Claro, hablando de eso también, otra de las partes en las que yo me bloqueé con la novela que estaba escribiendo era porque, para los que seáis consumidores de manga y de anime, podríamos llamar un isekai. ¿Qué es un isekai? En el que, bueno, que pasan muchísimas novelas de fantasía. Estás en el mundo actual que es la Tierra, en tu ciudad. Mundo primario. Sí, es que estamos estudiando, chicas, porque nos hemos dado cuenta también que hay muchas cosas que no sabemos haciendo estos capítulos y nos hemos apuntado a un curso de world building. Que precisamente mi bloqueo con esta novela en la que la protagonista pasa de la Tierra a este mundo. Mundo secundario. De nada. A este mundo secundario que es el fantástico, en el que van a pasar todas las aventuras y en el que se van a conocer al resto de personajes. Yo tenía como claros los plot twists que iban a ver
pero no sabía cómo montar el mundo. De repente me vi que todo ese mundo, más que ser un mundo en el que yo necesitaba que cambiara la protagonista y que la protagonista también cambiara ese mundo, no era capaz de hacerlo y parecía un decorado. ¿Hay novelas en las que ese mundo simplemente es un decorado y funciona muy bien? Sí. ¿Era el objetivo y lo que necesitaba esa novela? No. Entonces me bloqueé tantísimo, pese a que yo ya sabía el hilo conductor general de todo lo que va a pasar en esa historia, que me vi incapaz de seguir. Y yo lo intentaba, ¿eh? Y cada vez que me ponía a escribir era peor y me encontraba hasta mal físicamente porque no estaba consiguiendo sacar la historia. Es como, pero si yo sé qué es lo que quiero Sí, escribir, ya lo sé tengo lo que... más o menos. Claro, yo tenía una escaleta, no estaba ultra detallada, pero tenía una escaleta bastante completa y no era capaz de seguir. Es como, si yo sé que ahora viene una escena en la que pasa esto y esto, ¿por qué no lo estoy escribiendo? Y creo que también el no tener, a lo mejor, esos parámetros que te ayudan, o hay gente que le va genial, ¿eh? Que sea todo libre, y avanzas, 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 hasta lo que te dé. Pero cuando vimos la candidatura, la convocatoria de Druids and Druids, fue como, ostras. Además, estábamos hablando por WhatsApp, vimos más o menos qué era lo que pedían, y las dos, de forma, o sea, cada una en su Independiente. trabajo, pero al mismo tiempo fue como, tengo una idea, Mm. voy a hacer esto. Y creo que tú también fue como, voy a hacer esto, 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 esta va a ser la idea, luego ha evolucionado mucho. Y en mi caso también es como, vale, quiero que esto es lo que salga y esta es la crítica que va a tener. Sí, sí. O sea, de hecho, yo con Druids and Druids, lo primero, me vino un subidón, solo por el mero hecho de pensar de, Dios mío, me voy a presentar a esto. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tengo yo esperanzas de ganar? No. Yo tenía esperanzas de acabar un borrador. Y eso lo he conseguido. Entonces yo personalmente ya siento que he ganado. Ya con la está, ya vida, hemos ¿sabes? ganado, En es lo plan, que hay. yo estoy súper contenta con esa parte, ¿no? Entonces sí que tenía muy claro, yo suelo trabajar mucho en papel, ya lo habéis visto, empecé a hacer una lluvia de ideas de qué es lo que me podía gustar y aquí además me estaba enfrentando a un tema y es que nunca había escrito fantasciencia. O sea, Que es el género que escribimos, o sea, cada uno escribe su novelet, eso Sí, para empezar. sí. Y no sé por qué conectó nuestro cerebro y decimos, voy a hacer una fantasciencia. Exacto. Bueno, a ver, no También es que porque al conectase. principio... A ver, vamos a especificar. Druids and Druids está muy focalizado en todo lo que tiene que ver con fantasía y con ciencia ficción. Y con el Hope Punk. El Hope Punk, efectivamente. Entonces, ellos cuando lanzaron la convocatoria especificaban que podías escoger entre el subgénero del Hope Punk o el subgénero de la fantasciencia, ¿vale? Para el que no conozca el Hope Punk, es como el Cyberpunk, pero muy focalizado en algo positivo de crecimiento, etcétera, etcétera. Pues la parte Hope. Y Al luego parecer no somos tan Hope nosotras. Bueno, yo es que realmente me encuentro en una situación en la que no me apetece escribir Hope Punk. ¿Sabes? En plan, me sentía mucho más identificada con la fantasciencia y hacer una crítica social, que es lo que he metido dentro de la novela. También porque me apetecía probar el género de fantasciencia. He escrito mucha fantasía, he consumido mucha ciencia ficción, pero nunca había como mezclado ambos géneros. Para el que no conozca el subgénero de la fantasciencia, básicamente es conseguir un 50-50 entre lo que es el género de fantasía y lo que es el género de ciencia ficción. ¿Quiere decir que es gente en el espacio con magia? Si está justificado, sí. Pero también puede ser muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, ya dedicaremos algún capítulo a los géneros y a los subgéneros, que creo que puede ser muy interesante, pero bueno. Entonces, a mí me fue muy bien tener la limitación de las 28.000 palabras, porque además de ayudarme con la estructura, que para mí fue como mucho más claro de, vale, tengo esta cantidad, más o menos tengo que repartir esto entre capítulos a nivel de palabras para que tenga un ritmo, ¿no? Y sé dónde acortar, hay capítulos que son 3/4 de los otros capítulos porque necesito que sean más rápidos, ¿no? En plan, donde generan tensión y demás. También me fue muy bien el pensar tengo esta meta, tengo esta estructura, más o menos ya la he bajado, yo trabajo como Rosa, me hago una escaleta donde no está todo súper definido, de hecho me focalizo mucho más en qué me gustaría que pasase y qué me gustaría que se llevase el lector de esta parte del capítulo para irlo hilando, ¿no? Es decir, es una escaleta, es un mapa, pero como muy de vista aérea, muy generalista, y luego a medida que voy escribiendo, entonces ya voy bajando como el detalle dentro de ese mapa, ¿no? Por así decirlo. A mí ahí también me fue muy bien escribir la cantidad de palabras que tenía cada capítulo una vez había terminado el capítulo, pero no me lo leía. De hecho, no me leí nada de esta novela hasta que no llegué al capítulo 7. Tiene 8 capítulos en total, más un epílogo, por así decirlo. No me leí nada hasta que llegué al capítulo 8. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué en el capítulo 8? Porque a medida que fue escribiendo, el final que yo me había imaginado al principio no tenía nada que ver con el final que se estaba derivando la historia. Porque estaban surgiendo cosas nuevas, porque el mundo y los personajes cambian. Da igual, yo quiero pensar
porque hay gente que te lo va a discutir, porque te van a decir que son mapa 100%, aunque yo creo que 100% no existe ni Yo creo que brújula no ni hay mapa. blancos y negros. Esto que dice ella de que no se imaginaba, o sea, que ese final le ha cambiado y no es el mismo que tenía ya planeado, es por lo que os decimos muchas veces, que al final el mundo y los personajes cambian. Entonces, si te viene el personaje y te dice, mira, esto que tú que tenías pensado no va a pasar, porque os aseguro que os vienen los personajes y os dicen, no, mi ciela, la cosa va a ir por aquí, ¿qué le vais a decir? Que no, podéis, pero realmente va a quedar esa historia como debería. Es que al final esos personajes tienen razón, cambiando. Son su propia vida, chiques. Dejadlos vivir. Entonces es eso, yo me encontré ahí y lo que hice fue imprimirme lo que todavía no llamé borrador, porque no estaba completo, del capítulo 1 al 7, pero no me dediqué a corregir ahí. Lo que me dediqué fue de hecho lo imprimí, dejé 1 semana y media sin tocar la novela, entonces me lo leí, pues un poco más fresca, ¿no? Obviamente tenía todo el lore en mi cabeza, pero me lo leí más fresca y vi cómo me gustaría, yo no en plan, yo cuando leo pienso, ay, ¿cómo acabará esto? Entonces, yo cuando estaba leyendo mis propios capítulos era como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ay, ¿cómo acabará esto? ¿No? Y a medida que me fue viniendo la imagen de, ostras, me gustaría que acabase así, me ayudó a definir el capítulo 8 y lo acabé bajando. En el momento en el que tuve el capítulo 8, tuve mi borrador. ¿Era un buen borrador? Pues no sabría decir que es bueno y que es malo, sinceramente. Era un borrador, ¿qué es lo que necesitas? Exacto. También, aquí pequeño inciso, estamos en diferentes etapas de creación, porque ella ha pasado por una etapa después del borrador y yo estoy acabando aún el primer borrador. Y si veis que no os estamos explicando de qué va la novela, es porque al presentarnos al concurso y al estar en exposición en redes, corremos el riesgo que alguien que sea jurado del concurso pueda verlo. Entonces se pierde ese anonimato Es que completamente realmente anónimo. Claro, que se necesita. La acabáis ya sabiendo. Os contaremos, no os preocupéis. Os lo vamos a explicar. O sea, en el momento en el que salga el fallo del concurso, primero sabremos si hemos ganado o no y luego sabremos, os podremos explicar de qué va o cuál es el siguiente paso. Exacto. Pero sí que os queríamos contar un poco la travesía que tuvimos, ¿no? Pues en el momento en el que tuve el primer borrador, lo primero que hice fue, de nuevo, dejarlo en el horno, como los pasteles. Entonces volví a no leerlo durante 1 semana y ya me imprimí el capítulo 8 que me faltaba y me lo volví a leer entero. ¿Qué es lo que hice a continuación? Pues yo tengo 2 códigos de colores, ¿vale? Hay un código de color que es el código de color lila y es el código de color verde. Yo no tengo código de colores porque si os podéis dar cuenta también he visto siempre de los mismos colores. Creo que en esta temporada ha ido mucho de gris y verde. ¿Tengo algunos colores más? Sí, bueno, pero... pueden ser tus colores para el sistema. Es que no me entero. No me entero yo. O sea, yo lo único que tengo clarísimo es que si te escribo en boli va a ser con boli azul porque el negro no me gusta. Bueno, también es una manera. Aquí hay muchos tonos de azules también en bolis. Tú puedes ir exponiendo. A lo que os digo, que tengo un código de color muy sencillo, ¿vale? El código de color lila son comentarios que tienen que ver con la estructura de la novela. Es decir, creo que aquí falta esto, creo que esto aquí se ha quedado plano, creo que esto está demasiado subido, creo que aquí tal, ¿vale? Ritmo también, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con cambios que seguramente me vayan a llevar como mucho tiempo, ¿vale? Y luego tengo el color verde, que el color verde son cambios más pequeños. Pues a lo mejor se me ha colado una coma, he puesto una typo, hay una frase que después de leérmela digo, uff, se lee un poco raro, ¿no? Entonces me pongo como a revisar. Vale, el verde es ortotipográfico. Efectivamente. ¿Qué otro color tenías para decirte? Es que no lo has dicho. Sí, el lila y el verde. Solo vale. tengo 2. Vale. Para los que están en vídeos los estoy enseñando muy enzumado. No hagáis capturas de pantalla, hagáis zoom, por favor, que ahora que hemos mejorado la resolución, no me veis. Vale, pero bueno, era un poco eso lo que os quería comentar. En el momento en el que hice... Es imposible que esto lo vean ese enano. Esperemos que no. Es que me falló la impresora y me lo imprimí más pequeño de lo que quería. Pero hago ver que es porque quería mucho espacio en blanco para apuntar, ¿vale? Pero si me preguntan, esa es la razón. Vale, entonces, una vez que ya tuve esa primera corrección por mi propia parte, ¿vale? Que fue lo que yo llamé borrador 1 pre-beta, ¿vale? Esa era mi versión. Corregí toda esa parte, incluso tuve algunos párrafos que escribí de 2 maneras distintas porque no sabía cuál me gustaba más y pensé que estaría bien que me los cogieran los propios betas. ¿Vale? Entonces, de nuevo, volví a dejar descansar el borrador otra semana más y ya os digo, yo he tenido mucho tiempo para esto porque llevamos tiempo con esto en la cabeza, ¿vale? O sea, no sabíamos cuándo iba a salir el concurso de Droids and Druids cuando empezamos a escribir esta novela, pero nos imaginábamos que iba a salir más o menos por las fechas de final de verano porque llevan 5 ediciones. Exacto. Claro, realmente lo vimos y dijimos, este año seguro que sale otra. Claro, o sea, quiero decir... Y si no, la hemos invocado, ¿eh? Eso es 100%, de nada. ¿Vale? Pero era un poco eso, ¿no? Decir, bueno, pues voy a empezar porque empezamos a escribirlo en
febrero, creo que fue cuando nos dijimos, venga, va, nos vamos a animar y tal. Porque en febrero comunicaron que iba a ser el Festival del Terramur y que van a dar los premios del Drochandruis del año pasado. Que por cierto, miradlo porque ha ganado gente muy top y los relatos que se han publicado están muy bien. Y la novelette también. Ahí es cuando dijimos, ojo, cuidado, la convocatoria del año pasado, ¿cuándo fue? Vale, quizá deberíamos empezar. Exacto. Y por eso veis que hubo como semana y media tal de tiempo, ¿vale? Porque además, en mi caso, nunca había grabado un borrador completo, era la primera vez, no sabía cuánto tiempo iban a necesitar los beta reader, que ahora hablamos de que es un beta reader, ¿vale? Los beta reader para leer y dije, bueno, me gustaría al menos dejarles un mes. Claro, un mes dentro de un fallo de concurso, o sea, dentro de una propuesta de concurso que a lo mejor se ha anunciado ahora, finales de marzo, abril, mayo, junio, 3 meses. Claro, si yo el quería último dejar un día es mes, el 30 de junio, o sea, como veis, aún falta bastante si os queréis para apuntar, estáis a entregarlo. tiempo. Claro, para entregarlo. Luego, no sé cuánto tiempo están hasta que puedan leérselo todo y digan, vale, esto es lo que va a pasar. Creo que el fallo del concurso es en octubre. Oh my God, voy a estar todo el verano sufriendo. Bueno, da igual. Yo haré demencia, fingiré demencia, Sí, nunca existió. esta parte es común en las dos. Vamos a escribir, tenemos una fecha. Nunca pensé que una fecha me gustaría tanto, un deadline, porque pensaba, es algo que me pone nerviosa, pero me ha ayudado a escribir. Tengo tantos días para entregarlo, porque me gustaría que alguien se lo leyera antes de pasarlo al concurso. No es obligatorio. No es obligatorio. Nosotras porque, mira, tenemos gente y les hemos dicho, léetelo. Y han Gente. dicho, Gente. me lo leo. Sí. Nosotros mismos. Y diréis, pero si la otra está presentando el concurso, ¿estás pasando tu novela? Sí. Vale, porque me fío de su criterio. Quiero decir, chicos, it's not that deep un concurso, ¿vale? A ver, hay un concurso en el que creo que te juegas, no sé si son 750.000 pavos y otro de 1 millón. Ahí a lo mejor me lo pensaría. No, es broma, siempre confiaría en Rose. Yo siempre te lo pasaría, ni siquiera tenemos el mismo estilo. Por eso. O sea, quiero decir, joder, que... Ya estamos con los gallos. Bueno, poco, que no hace falta ir con secretismo, pero amor de Cristo, ¿vale? En plan, sí, nos lo pasamos, se lo he confiado a otras personas también, que considero que tienen mucho criterio. Con cabeza, por favor, cuando paséis las cosas, obviamente, nosotras sabemos a quién le estamos dejando leer lo que estamos escribiendo, no os lo estamos poniendo ahí libre en internet en plan, uy, sí, que alguien me dé una idea para esto. Ojo, cuidado con los lectores beta. Haremos un capítulo específico de lectores beta y de lectores alfa, ¿vale? Así que no os preocupéis. Entonces, un poco resumen, ¿qué es un lector beta? Un lector beta básicamente es el lector que te va a hacer un previo análisis de la novela para identificar, pues si se entiende perfectamente lo que estás transmitiendo, si hay agujeros en el guión, si hay algo que no funciona en cuanto a los personajes y también como ese vibe check, ¿no? De si le ha gustado, si no le ha gustado, dónde se ha emocionado, etcétera. Claro, lo que buscas es, ¿está entendiendo el lector lo que quiero decir en esta historia? ¿Cómo está funcionando el mundo? ¿Cómo está funcionando esa aventura que va a tener ese personaje o protagonistas que habéis creado? No se centran en las faltas de ortografía. O sea, si alguien lo quiere hacer, bueno, pero no es su No función. se lo pidáis tampoco, ¿vale? O sea, un lector beta no te va a poner a corregir el manuscrito. También aquí me gustaría añadir nosotras, más las dos hemos cogido a gente cercana y amigos. A mí me gustaría puntualizar que en concreto una de las amigas a las que le he pedido que sea lectora beta de mi novelette es porque ahí ella tiene 8 episodios, o sea, capítulos en la novelette, os he explicado, y yo tengo el doble. Pero es porque, digamos que la acción que sigue a la protagonista, cada episodio se intercala una con esa acción que tiene la protagonista y lo que está ocurriendo en el mundo, con un tipo de escrito que es más técnico. Y tengo la casualidad de que una amiga se dedica a eso y como yo no me dedico a ese campo, le he pedido si por favor puede ser esa persona que me corrija y me diga esto está bien escrito, porque técnicamente se hace así. El resto, ella no ha leído nunca fantasciencia, de hecho creo que lee poesía y realismo, entonces pues obviamente entiendo que va a ser bastante nuevo para ella, entonces en esa parte que no es tan técnica voy a recaer más en betarrides, como puede ser en este caso Raquel para mí y otras amigas que sí que consumen géneros fantásticos. De hecho, quería volver a agradecer a las betarrides que he tenido conmigo, habéis sido unos amores. Además, pensad que los beta readers es importante que sea gente de confianza porque esperáis feedback constructivo. Y cuando hablo de feedback constructivo no es tanto que os vayan a decir si la novela es buena o mala, sino que tampoco os doren la perdiz. O sea, yo confío en mis lectoras beta porque son amigas y sé que me van a decir las cosas de, oye, aquí me ha faltado esto, aquí otro, no van a tener como ese apuro para ser realistas, ¿no?
Y lo mismo os digo, si en algún momento sois lectoras beta, nosotros que lo hemos sido, por ejemplo, de Aina, ¿no? Yo os recomiendo que seáis honestas, ¿vale? O sea, es una información súper valiosa para el escritor y la escritora. Yo agradecí muchísimo todo el feedback que me dieron. Ahora si queréis también contamos un poquito de qué es lo que les envié yo, porque no solo envié la novela, sino envié también un documento con una serie de preguntas como dividida en dos partes, ¿no? Había una parte previa que son los 2 primeros capítulos donde me interesaba entender si el lector se había enganchado o no, porque al final sabéis que en los primeros, entre el 1 y 3, es cuando el lector decide si va a seguir esa novela o no, ¿vale? Es como lo de los 7 segundos que tienes de una primera impresión. Pues o depende de lo largo que sea la novela, pues a lo mejor se lee hasta un 20%, sí, de la novela, o yo muchas veces, si son novelas muy largas, decido, bueno, si a la página 100 o 150 esto no tira, con la cantidad de libros que me quiero leer, a lo mejor no hace falta que me obligue a leer esa novela, a no ser que venga una persona y me diga, no, léetelo, porque realmente a partir de la 250 ya no vas a poder dejar de leer. ¿Qué me ha pasado? Bueno, pues a lo mejor, o no es el momento de leerme ese libro y lo dejo más adelante. Y también, dale que estamos hablando de lectores beta, creo que tenemos mucha suerte de poder contar con gente que nos lo vaya a hacer. No os obsesionéis con eso. Siempre podéis o buscar lectores beta profesionales, que eso se pagan también, o si vuestra intención es pasarlo a concurso, yo lo que tengo entendido en concreto de de Droids and Druids es que ellos te van a dar su feedback editorial y te van a aconsejar. Entonces, también vas a tener esa lectura y esos consejos de esto se entiende mejor, esto quizás debería cambiarse o no acaba de entenderse. Justo. Si es una editorial tradicional, también vais a tener este paso de ese feedback que os van a dar. Y a lo mejor ellos también lo van a pasar a sus lectores beta de confianza y os pasarán ese informe. Esas preguntas que ella ha preparado en concreto para la novelette, lo podéis hacer vosotros, o si vais hacia esa parte de concursos o tradicional, os van a asesorar sobre eso. Tampoco os obcequéis de, Dios mío, necesito lectores beta y no tengo ninguno. Claro, o sea, yo, por ejemplo, he aprovechado que iba con tiempo y que quería vivir como la experiencia, ¿no? De, vale, cómo sería recoger feedback de lectores beta, etcétera, etcétera. Pero ya os digo, yo sé que hay mucha gente que se presenta a concurso y no hace lo de los lectores beta y ganan, o sea, también está bien. Quiero decir, al final, los del concurso tampoco creo que se esperen que hagas una corrección ortográfica, una corrección de lectores beta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que pasa es que yo pues quería aprovechar el concurso para vivir lo que era la experiencia, ¿vale? Yo soy una de esas personas que siempre me ha costado mucho arrancar cosas y suelo, aunque intento cambiarlo, ¿vale? Pero suelo motivarme más cuando veo un resultado, ¿vale? Entonces, también me pasa con el ejercicio. Cuando empecé a hacer ejercicio, no me gusta. De hecho, soy de esas personas que no le gusta hacer ejercicio. Hago deporte porque quiero estar sana, pero no me gusta hacer ejercicio. Sé que hay gente que lo disfruta un montón, no es mi caso. Ojalá ser una de ellas, porque me encantaría ser de esas que se levantan por la mañana y decir, me voy al gimnasio y me lo encuentro genial. No soy eso. No me pasa. Algún día a lo mejor, yo sospecho que no. Pero bueno, sí que es verdad que cuando veo el resultado, pues, me siento más fuerte, ¿no? O me canso menos cuando estoy haciendo X cosa, ya como que digo, venga, vale más la pena seguir, ¿no? Me pasa un poco lo mismo con la escritura, ¿vale? O sea, en el momento en el que tuve el borrador dije, ostras, he sido capaz. Y para mí realmente se desbloqueó algo en mi cabeza. O sea, ya no tengo la sensación de que no voy a ser capaz nunca de acabar una novela, porque ya he acabado una. Y ahora estoy en fase de corrección, ¿no? Pero es verdad que no fue como... O sea, sí que cambió un poco la química de mi cabeza. También os digo, cuando acabé el borrador me quedé en una crisis existencial de 2 semanas de no sé qué hacer, ¿eh? O sea, lo subí a TikTok y a Instagram pues he acabado el primer borrador y estoy un poco que me tomé como unas vacaciones de la escritura, seguí trabajando y todo, ¿eh? Pero es verdad que fue como, vale, voy a tomarme un par de semanas, ya he dejado entregado todos los lectores beta, ahora tengo un mes hasta que me lo devuelvan, tampoco voy a escribir nada nuevo, ¿sabes? O sea, necesito digerir lo que he sentido y lo que siento por haber acabado esto. Quería disfrutar también de hecho un primer borrador. Ya, fijaos que no me estoy metiendo en si era bueno, malo, si estaba regulín, tal. Me estoy quedando con él, ostras, lo terminé y para mí eso fue muy importante, ¿no? Entonces, después de pasar ese informe a las lectoras beta, que ya me lo han devuelto, me hice una segunda lectura. Me volví a imprimir la versión corregida, por así decirlo, ¿vale? Que había enviado a las lectoras beta, que ya era el pre-beta corregido, que ese no lo tenía impreso. Y entonces me apunté, seguí con mi esquema de gris, me la he pegado ya, de verdes y lilas, y me fui haciendo pues todas las correcciones que ellas me habían aplicado, ¿vale? Algunas de las lectoras beta me comentaron me comentasteis en el documento per se, ¿vale? De pues mira, yo aquí esto tal, no sé qué, todos esos comentarios los pasé a papel porque quería ver dónde se quedaban todos una vez unificados, ¿vale?
Y luego también lo que hice fue con el informe que les pasé, donde preguntaba cosas como, por ejemplo, pues eso, ¿no? En plan, quería descubrir si se habían enganchado en el capítulo 1 y 2 y por qué sí o por qué no. ¿Qué les había parecido ciertas escenas del final que yo sabía que eran riesgosas? De hecho, entregué a Rosa y le dije, rollo, no sé si os va a gustar el final porque he tomado una decisión bastante curiosa en torno a lo que puede ser la historia y puede quedar un poco forzado, aunque en mi cabeza tenga todo el sentido del mundo. Quiero saber un poco qué pensáis vosotras, ¿no? Y con toda esa información, en lo que es la portada del libro, ¿vale? Lo que hice fue apuntarme, para lo que estáis viendo en el vídeo, pues lo estoy mostrando, una serie de 7 pilares, que realmente eran, fijaos que son 7, no son pocos, pero eran 7 pilares estructurales que realmente debía reforzar la novela. Cosas como, por ejemplo, que los personajes necesitaban más tiempo para procesar los cambios. A mí una de las cosas que me pasó es que el hecho de tener un límite entre 20 y 28 me daba miedo pasarme del límite y entonces como que empecé... 20 o 28.000 palabras, que creo que no lo hemos especificado Sí, entre antes. 20 y 28.000 palabras, Vale. sí. Y si no lo hemos especificado, os lo hemos dicho ahora. El que no ha llegado hasta aquí, pues eso que se ha perdido. Pues eso, ¿no? Como que había ido muy rápido, pasan cosas bastante disruptivas dentro de lo que es la psique del personaje y no había dado tiempo suficiente como para empaparse de ello, ¿no? Aparecen más personajes y, por ejemplo, había gente que me pidió más conocimiento sobre uno de ellos en concreto, fue el personaje favorito con diferencia a la mayoría. Luego hay otros personajes que se quería ver más la interacción, porque existía esa jerarquía entre esos personajes, ¿no? O incluso hay un personaje que es como el referente, el personaje admirado por el protagonista, que me preguntaban que realmente qué era lo que le hacía tan especial, ¿no? Como para que la protagonista pues tuviese ese mimo, ¿no? Incluso que dónde estaba el resto de peña. O sea, y al final, como me daba miedo pasarme con la construcción de todo, ¿no? De no quería hacer un súper o sea, un super workbook con un montón de cosas y personajes y tal, porque al final la novela son 150 páginas máximo. Claro, es algo muy cortito. Es algo muy corto, digo, no voy a meter ahí nombres a mansalva, porque si no la gente se va a volver loca. Pero es verdad que esa parte me quedó un poco plana, ¿no? Luego, por ejemplo, también tenía que reforzar el reason why del protagonista, ¿vale? O sea, se intuía, pero faltaba como esa parte del refuerzo y fue algo que no todos opinaron, pero sí que es verdad que las personas que desde mi perspectiva pues tenían como más madurez, ¿no? A la hora de dar feedback, como puede ser el caso de Rosa, sí que era algo que reforzaron, ¿no? Si os fijáis, todo eso son cosas que nosotros ya hemos estudiado y hemos hablado en el podcast. Y una cosa es que tú te sepas la teoría y otra cosa es que luego en el momento de aplicarla realmente sea, o sea, hemos estado escribiendo lo que estaba en nuestra cabeza, obviamente, pero a nosotros nos parece muy claro todo porque al final lo sabemos todo, pero hasta que no es esa otra persona, esos otros ojos y pensamientos que están leyendo, no te puede realmente decir esto no lo estoy entendiendo. Porque a lo mejor a ti te parecía muy claro y digo, pues esto es segurísimo que se entiende. Ya no solo que esté claro, no. O sea, yo construí todo el workbook de esta novela, es muy grande para lo corta que es la novela y tuve que hacer mucha criba de lo que muestro y lo que no. Entonces, en el momento en el que tú haces esa criba, pues corres el riesgo de que haya cosas que la gente quiera ver más y haya cosas que la gente pues no necesite ver tanto. En mi caso, me quedé corta, ¿sabes? Pero porque también pensé que me iba a ser más sencillo empezar por menos y ampliar a más que empezar por mucho y recortar. Desde mi perspectiva creo que funciona mejor de menos a más que de más a menos. ¿Vale? Entonces, eso fue un poco el proceso. ¿Con qué estoy ahora? Pues hace cosa de 2 semanas me senté a corregir una vez que ya había analizado todo el feedback. O sea, ya os digo, estáis viendo aquí estos en 2 montones porque llevo solo 4 capítulos corregidos con el feedback aplicado de los 8 que hay, ¿vale? Después de haberlo analizado todo, tenéis la estructura y luego todos los comentarios además de cada uno de las páginas donde pues te hiciese alguna mención, ¿no? En el momento en el que me senté, lo primero que sentí fue muchísima ansiedad. O sea, fue muy irónico porque estaba con toda la novela escrita y yo tenía la sensación de página en blanco 100%, ¿sabes? Es decir, ¿ya qué hago con mi vida? ¿Sabes? Y la novela estaba completamente escrita y está analizado. O sea, no es que ni siquiera... O sea, tenía una hoja de ruta, ¿sabes? No... Pero es verdad que cuando me sentí al principio estaba en plan, no voy a ser capaz de corregir esto. No voy a ser capaz de corregir Eso esto. es un temor que tengo yo también, ahora que estoy llegando hacia ese final y voy a tener que primero hacer una corrección yo entera sola, que he de decir que a mí misma me he spoileado porque sin querer he leído alguno de los primeros capítulos y ya he visto, uy, esto lo tengo que cambiar. Pero he pasado mucho hacia el final para seguir y acabar el borrador. Entonces, yo al principio tenía ese miedo de no voy a ser capaz de corregir nada de lo que ya he escrito porque a lo mejor en mi mente o pienso que todo está mal o pienso que todo está bien. Y dudo la segunda parte, sinceramente. Por este mini spoiler que me he hecho a mí misma de volver a leer sin darme cuenta alguna escena, creo que sí que voy a ser capaz.
Pero luego voy a tener que enfrentarme a los beta readers y no sé cómo va, no sé cómo viviste tú el tener que mandárselo a la gente y decir, bueno, este es mi hijo, a ver qué le hacéis. Intenté... A ver, es verdad que aquí a lo mejor yo juego con otro background. O sea, al final había algo que me ha enseñado el diseño, que es, independientemente de lo bueno o malo que sea algo, siempre habrá alguien que le va a encantar y siempre habrá alguien que no le va a gustar. Pero no tiene tanto que ver con la calidad, muchas veces tiene que ver pues con la persona per se, ¿no? Entonces estoy muy acostumbrada a recibir feedback negativo y feedback positivo, feedback constructivo de cosas pues que yo pensaba que estaban muy bien y a lo mejor pues el feedback no ha sido tan positivo Pues como a lo esperaba. mejor me aplico eso porque también me ha pasado en la animación. Obviamente en animación ahora simplemente edito vídeo, pero antes estaba en una empresa en la que tenía que animar mucho porque hacía otro tipo de publicidad y allí tenía que recibir muchísimo feedback ya en el proceso, antes de acabar todo y luego una vez acabado y luego hacer cambios, así que voy a intentar aplicarme no pasa nada, se me van a hacer cambiar cosas Es a lo porque que va a voy. ir a mejor. No, y Bien. es a lo que voy, ¿sabes? O sea, voy a recibir feedback, quiero decir. No es como he escrito esto y te lo estoy entregando y quiero que me digas cosas positivas, que también he pedido a veces feedback así, ¿eh? Es decir, además soy súper transparente con gente cercana, obviamente no lo pido a todo el mundo y puede parecer muy needy, pero yo también tengo mis momentos de necesito que alguien me refuerce que estoy haciendo esto y que estoy haciendo bien el trabajo. Es que eso es algo que necesitamos todos. Que nos Sí, reafirmen en plan de lo que estás haciendo y es sano me gusta. aceptarlo, ¿eh? En plan, y yo me rodeo de gente que no me juzga por de vez en cuando pedir, oye, ¿tú de verdad crees que yo tengo cabida en este mundo? ¿De verdad crees que lo que estoy escribiendo está bien, no? Yo no, ya no tengo vergüenza en pedirlo, antes me daba mucho corte, ahora ya no, la verdad. Y con el feedback me pasó un poco eso, que sí que es verdad que era un poco de, bueno, me van a decir cosas. Estaba más preocupada porque la gente no lo disfrutara Ese es el miedo que tengo yo también. que por lo que me fueran a decir, ¿sabes? Porque increíblemente, lo que no me pasó con las otras historias con las que me quedé bloqueadas, con esa novela, sí que estoy disfrutando la historia. Pese a que he tenido muy momento de duda de, oh Dios mío, esto no le va a gustar a nadie, vaya, que estoy escribiendo. Bueno, eso también me ha pasado un montón. Bueno, ya te he dicho antes que yo con el final estaba súper rayada porque tomé una decisión completamente dispar. No es un final Disney tampoco, ¿sabes? En plan, pasan cosas y claro, yo pensaba, ¿por qué pasa? Sí, entonces estoy muy contenta por haber pasado ese bloqueo de estoy realmente escribiendo, ya estoy en las últimas etapas del borrador, que yo esté disfrutando la historia, que creo que es algo muy importante, que te guste tu historia porque la estás escribiendo y luego ahora pues empezaré a paniquear cuando tenga que pasar cosas. Y yo en mi mente pienso, va a ir todo súper bien, porque a Raquel ha ido súper bien, le han dado un buen feedback constructivo, me refiero, no es que todo el mundo hayamos dicho, tía, me encanta tu historia. Y también. No, de hecho, fíjate, os voy a contar una anécdota en plan, yo cuando estaba leyendo el feedback y demás, se me escribió, hubo gente que me dijo, oye, me ha gustado mucho, sobre todo para ser tu primera novela, o sea, como ese feedback también me dejó más tranquila, ¿no? Yo creo que la frase que más me guarda en el corazoncito es no parece una primera novela, que es como, vale, bien. Eso quiere decir que lo que estoy aprendiendo, lo estoy aplicando, que eso también pues me gusta, ¿no? A nivel de crecimiento profesional. Porque además las dos somos de primero aprendo y luego si eso hago. Sí. Y luego obviamente había feedback que era de feedback de mejora, de tal, no sé qué. Pero hubo una en concreto que me hizo darme cuenta de realmente tengo que darle un punch y fue esta señora. Porque vino a mi casa y le dije, oye, ¿te has acabado la novelette? Me dijo, sí, me la he acabado. Le dije, ay, ¿qué te pareció? Estuvo bien. Mira, a mí cuando me dijo estuvo bien, pensé, menuda puta mierda he escrito. No, no fue. Bueno, no es una puta mierda, en ningún No, momento lo he pero yo pensado conozco a porque me gustó Rosa, de verdad. efectivamente, sé que te gustó, pero sé que no te emocionó. Porque te conozco, te he visto emocionada con historias, te he visto de, ¡ay, qué guay! Y por ejemplo, tenemos otras amigas que también escriben y pues como habla de esas amigas con sus historias, pues como habla de la tuya y dices, no estoy ahí, ¿sabes? Que no pasa nada, que está bien. Pero es verdad que me di cuenta de que había algo que realmente tenía que estar fallándome en parte emocional, ¿no? Porque eres una lectora que se engancha mucho emocionalmente, que es una de esas cosas que a mí me motiva a la hora de escribir y me estaba quedando plano. Luego tuve otra compañera que fue la que me dio el feedback de identificarme por qué me estaba fallando emocionalmente, porque a lo mejor ahí es verdad que Rose no me supo decir exactamente por qué, yo lo noté por cómo me dabas el feedback y por cosas también que vas explicando, pero sí pude confiar en esta otra amiga que pues tiene muchísimo más conocimiento editorial y me dijo, mira, te está fallando por esto, esto y esto, y me hubiese gustado que reforzases esto y esto porque me falta esto de aquí. Por eso es importante que tengáis más de un lector beta también. Pero tampoco 80, o sea, quiero decir, yo esta lectura beta se la envié a 3 personas, o sea, feedback de 4 personas en total.
¿sabes? En plan, es cierto que se lo envía a más personas, pero no todas respondieron, pues a veces la vida atropella y ya está. Y es eso, ¿no? Y de hecho intenté focalizarme en una amiga que sabía que había leído muchísimo y de todo, gracias May. Luego Rosa, porque sé que tiene mucho conocimiento técnico, tanto por lo que compartimos como por lo que vamos hablando, aparte que también se ha leído muchas cosas, y porque sé que es muy transparente cuando me da, o sea, cuando habla. Entonces, yo con Rosa sabía que le podía preguntar y que iba a ser completamente blanca a mi persona de lo que si le había gustado, lo que no, si le había emocionado o no, etc. Luego, mi otra amiga, que en este caso no puedo decir el nombre porque trabajaba en el sector editorial y no le quiero poner ningún tipo de conflicto, pero es eso, trabaja en el sector editorial, me dio un feedback muy profesional que yo agradecí de corazón. Tú ya sabes quién es, te adoro, Mónica, te echo mucho de menos. ¿Vale? Y luego otra persona, que en este caso fue Alba, que es verdad que Alba no tiene, o sea, sí que ha leído bastante, pero como más de nicho y no tiene tanto conocimiento técnico, pero que también me iba muy bien para la parte de pues un lector a lo mejor no tan experimentado, tan técnico en esa parte. Pero sí una lectora ávida que sí que consume géneros Exacto. fantásticos, que al final es el Exacto. target de este tipo de novelas que estamos haciendo. Y una lectora que no solía consumir ciencia ficción, Que también está bien. que ese era el otro tema que a mí me interesaba mucho de Alba. Entonces, la verdad es que el feedback de estas 4 personas junto me ha ayudado un montón. Ahora mismo lo que os comentaba es, llevo 4 capítulos corregidos y en esos 4 capítulos he cambiado bastantes cosas, he entrado en profundidad de muchas otras, he dado peso en otras y de hecho llevo escrito, o sea, se han aumentado ya 3.000 palabras versus lo que llevaba escrito al principio. Que como ya me había dejado margen porque sabía que luego iba a cambiar cosas, lo que os decía, prefiero escribir de menos que escribir de más. O sea, vosotros imaginad que escribís de más, ¿vale? ¿Cómo recortas? Claro. Bueno, a lo mejor hay gente que Bueno, es muy espera. fácil quitar cosas también. Espera, ya no solo cómo recortas. Y si has escrito de más, tienes que recortar y encima tienes que añadir otras, pero ya estás muy cerca del límite. Claro, es que eso es muy peligroso. Entonces yo pensé, me voy a quedar un poquito menos de las 20, de hecho acabé con 19.876 palabras, me voy a quedar un poquito menos de las 20 porque así luego tengo mucho margen para dejarme libre y escribir lo que a mí me apetezca una vez que reciba el feedback, ¿no? Y ahora estoy en ese punto y os seguro que os estáis preguntando, ¿y una vez que corrijas qué es lo que vas a hacer, Raquel? Gran pregunta, gente. Bien, una vez que haga eso, voy a dejar de nuevo la novela en un cajón, seguramente la imprima una tercera vez. Para los que os estáis preocupando por los árboles, son todos papeles reciclados y de hecho muchos de ellos tienen la anterior versión en la parte de atrás. Creo que tenía alguno por Pero aquí. bueno, que se va reciclando. Sí, o sea, quiero decir, no necesito que el papel sea bonito ni mucho menos, lo que necesito es que sea funcional. Mirad, Y que esta podamos es escribir en él. del borrador 1, este es el borrador pre-beta, ¿vale? O sea, sencillamente pues le he dado la vuelta a la página y he vuelto a imprimir y ya está, ¿vale? O sea, a mí me va bien trabajar en papel. Sé que hay gente que corrige directamente el ordenador. Yo sí he visto a gente también con la tablet haciéndolo. Con la tablet. A mí personalmente romper entre lo digital y lo papel me funciona mucho, me ayuda a también visualizarlo, ¿no? Porque te da como gustitos, como, ay, mi libro va a tener este grosor. Es que es muy guay verlo, en plan, mira un montón de páginas Sí. he escrito, esto lo he hecho yo. Fantasía, ¿sabes? Es como que te motivas. Bueno, a mí al menos me motiva. Y una vez que lo haya dejado descansar otra semana, después de las correcciones, seguramente de las lectoras betas te la vuelvo a enviar para cuando lo puedas leer, pero más por ver qué feedback me dan ellas. Y es probable que a Rosa en concreto sí que la machaque un poco más y a otra persona en concreto la machaque un poco más para que me den feedback. Y una vez que tenga ese feedback, terminaré de hacer las correcciones pertinentes y seguramente ya lo dejaré enviado, porque también es muy importante saber cuándo parar. Eso también lo vamos a tener que hablar en otro capítulo del podcast, porque es muy importante saber parar las historias, abandonar a los personajes, pero ya esto para el futuro. Para acabar un poquito este episodio, capítulo. En este caso nosotras hemos hecho una novelette, ella la tiene más avanzada, yo estoy en proceso, ahí está. Nuestra finalidad en concreto es presentarlo a este concurso. Luego, cuando acabe, veremos qué es lo que hacemos. Sí. Si ninguna de las dos ganamos, no nos vamos a meter en una depresión de, oh, Dios mío, claro, no me quieren, porque es que además los concursos a veces no es que no les guste la historia, sino que no encaja en lo que ellos tienen Claro en que mente sí. en ese momento o con el catálogo que tienen. 100%. Y luego también pensad una cosa, ningún tipo de rechazo os va a validar, o sea, ningún tipo de rechazo y de hecho ningún tipo de ganancia no os va a hacer mejores y peores. O sea, quiero decir, al final hay una cosa, yo he estado muchos años liderando equipo y hay algo que me he aplicado siempre, que es todo el mundo puede brillar en el sitio correcto. Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad
eso, a veces es una cuestión de ver dónde realmente puedes ponerte tú a brillar, ¿no? Si os están rechazando en muchos sitios, no quiere decir que la novela sea mala, quiere decir pues que a lo mejor Ana pues no tiene hueco comercial. De hecho, hay muchas autoras que han intentado por tradicional, no les ha funcionado, han ido a autopublicar, la ha petado en autopublicación y entonces cuando han visto que esa historia que habían rechazado tantas editoriales sí que funcionaba, han ido a por ella y han dicho, vale, ¿qué tienes aparte de esto? ¿Qué más has escrito? ¿Qué más vas a escribir? Efectivamente. Vale, entonces es un poco eso. Y también os puede pasar que enviéis un manuscrito, ese manuscrito no tenga cabida, pero les guste el estilo que tenéis como autora y os pidan otra obra. O sea, al final, eso también os puede pasar. A lo que vamos es, si no ganamos el concurso, que yo que sé, ojalá pase, ¿no? Sería como muy guay. Si no ganamos el concurso, no pasa nada, tendremos más opciones para la novela. En concreto también hemos escogido Dredge and Rich porque no te cierras a que los derechos pasan a ser del concurso independientemente del fallo del concurso. Eso también es algo que tenéis que mirar cuando miráis concursos. Exacto. Entonces, en caso de que ganásemos, pues obviamente la obra se publica con Dredge and Rich y ya no se puede, entre comillas, hacer nada más con esa obra, pero si no ganas, seguimos pudiendo presentarlo a la editorial. Y seguimos pudiendo volver a revisar y hacer una tercera o cuarta versión. Seguimos pudiendo enviarlo a, yo qué sé, Wattpad, autopublicarlo, etcétera. O sea, la obra es nuestra. Vamos a poder hacer muchas cosas. Por lo tanto, no penséis que por no ganar un concurso estáis perdiendo el tiempo. Todo lo contrario. A mí si no hubiese sido por el concurso no hubiese sido capaz de acabar mi primer borrador y ahora tengo muchas ganas de enfrentarme a mi siguiente historia para meterle caña y también avanzar, ¿no? Y ver pues cómo va a ser de gordo el siguiente petate. Es que aquí lo importante es que Escribamos. hemos acabado el primer borrador y Sí. escribamos. Hay que seguir escribiendo. Así que nada, familia, gente bonita, preciosa, hermosa, que nos veis desde distintas partes del mundo, que me sigue sorprendiendo muchísimo. Hola, desde las personitas bonitas que nos veis desde... Dejadnos en comentarios si vosotros también estáis escribiendo, si os vais a presentar algún concurso, si habéis presentado alguna editorial. Si ya tenéis vuestro borrador, si estáis a punto de acabar. ¿Qué estáis haciendo? Claro, ¿qué estáis haciendo? Nos van llegando cosas, pero que vamos a ver más. Y sí, se pueden dejar comentarios en Spotify, ¿vale? O sea, porque yo hay un montón de comentarios en Spotify. Sí, pero es que creo que hay gente que no lo termina de ver. Ah, vale. O sea, porque la interfaz no es muy amable. Pero claro, si yo no, lo miro desde el móvil. Claro, pero si no, nos podéis contactar por nuestras redes sociales y de verdad nos podéis escribir sin problema. A mí me encanta cuando me enviáis cositas. He hablado con bastantes ya de vosotras sobre historias que estáis escribiendo y hemos comentado. Y todo súper guay. Claro, a mí me flipa fangirlear. O sea, vivo fangirleando por la existencia, ¿sabes? Entonces, si necesitáis ese apoyo tal, yo adoro fangirlear con vuestras historias. Vamos, a tope con todo. Entonces, siempre seré la fan número 1 de esta mujer. Lo siento, ya tengo vías. Este es mi vías para la gente que es de K-pop, que sepáis. No puedo hacer más, lo sé, no todo el mundo tiene la suerte de conocer a su ídola, yo la tengo, trabajo con ella. yo que me he hecho a decirle a la gente, ten cuidado cuando conozcas a tu ídolo, que a lo mejor no es tan guay como no te parece. Pues a mí es mejor, es que ya se rompió el molde, es la excepción en la regla. En fin, lo que decía, ¿ves? Fangirleo con mi propia amiga. Juntamos con gente así, es lo mejor. Es divertido. Nada, que nos podéis escribir cuando queráis y si no, recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales porque aunque no nos comentéis, sabemos que estáis ahí porque miro las métricas de Spotify for Creators, veo lo guay que estáis cogiendo los capítulos con muchas ganas, que hay mucha gente que empezó al principio y ha seguido con nosotras durante mucho tiempo. Hay gente que va saltando de capítulo a capítulo, entonces entiendo que hay algunos que os están motivando más que otros. Además, cada vez hay más gente, que es algo que también... nos está motivando un montón. Sí, porque como qué bien conocer a tanta gente y que lo que estamos haciendo le gusta a la gente y también me gusta mucho lo que está haciendo otra gente. De hecho, empezamos este podcast pensando que nos iban a escuchar 3 gatos, entre ellos 2 amigos gatos y familia. de verdad, 2 de nuestros gatos, amigos y familia, y realmente ya sois bastantes personas. Tenemos casi 100 suscriptores y a nivel mensual tenemos de media unos 70 oyentes, lo cual es bastante loco. Y hay capítulos que tienen ya mismo, o sea, ya más de 500 reproducciones, lo cual me parece... yo no entiendo. Exactamente, o sea, hay gente que nos escucha y no se suscribe. Suscribiros, que dale a la campanita y que os avise. Dale a like, que mis gatos estarán contentos. En fin, a lo que vamos, que muchas gracias porque hoy estamos hablando de acabar el primer borrador, pero para mí estos episodios en Spotify son casi igual de importantes que lo que estamos haciendo en la escritura. Hemos aprendido un montón. Muchísimo. Seguimos aprendiendo. Muchísimo. Hemos visto dónde tenemos carencias y por eso nos hemos apuntado a un curso. Muchísimo. Y esto va a seguir así. Así que nada, de hecho, no sabemos cuántas temporadas durará el podcast. Suponemos que en algún momento esto acabará. De momento estamos casi terminando la tercera y ya tenemos programada o sea, estamos acabando la segunda y tenemos programada casi toda la tercera. Efectivamente. Así increíble.
Así vamos, gentecita. Con lo que vamos con esto es set de Lulus. Ita por ello, que parece que no, y de repente luego sale y es solo porque os lo habéis currado un montón y lo estáis haciendo muy bien. Ya el hecho de que nos escuchéis seguro que es una señal para que entendáis que tenéis ganas de hacerlo. Así que, una vez más, ¿Reafirmación? poneos a escribir. Exactamente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.